Muy buenos días, estimados hermanos, familia de fe. Hoy reflexionamos en el pasaje de Efesios 5:18 que dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Uno de los temas algo complicados en el tema de la fe cristiana es la del Espíritu Santo y su relación con nosotros. En Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. Primeramente comencemos recordando y aclarando que el Espíritu no es ninguna fuerza o poder, sino una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y afirmar que el Espíritu es una fuerza, un poder y no una persona, estaríamos violentando el texto bíblico y la doctrina de la Trinidad. Segundo, hay una diferencia entre el bautizo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la llegada del Espíritu de Dios sobre el creyente para morar con él. Y es una experiencia definitivamente concreta. Y en algunos pasajes de la Biblia se habla sobre el sello del Espíritu Santo como otra forma para referirse al bautismo del Espíritu. Ahora, la llenura del Espíritu, según las Escrituras, tiene dos aspectos a considerar. Uno, como capacitación para una tarea en particular, en un tiempo en particular. Como condición, segundo, como condición permanente en la vida del creyente. Una condición continua, una condición en la cual todo creyente debería estar siempre. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 31:3, hay evidencia de un texto donde se nos habla de un personaje que fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos en el capítulo 2 de Hechos la vida de los primeros cristianos que recibieron el bautizo del Espíritu Santo, pero además fueron llenos, capacitados para hablar con denuedo el Evangelio. En Efesios 5:18, entonces, aunque la expresión es similar, sugerimos que lo que significa en este pasaje bíblico no es la experiencia para un trabajo en particular, sino más bien la condición continua en la vida del creyente. Sed llenos del Espíritu. Sugiere la idea de una condición permanente, lo que incluso podríamos decir se trata de una madurez creciente. En Efesios 5:18 podemos encontrar una traducción diferente. Por ejemplo, podríamos decir: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino continuad siendo llenos del Espíritu. Sed perpetuamente llenos del Espíritu. Dejad que ese estado prosiga, dejadlo continuar. Permitid que esa sea su condición constante. Tomando entonces la analogía de Pablo, que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, nos estaría diciendo entonces que una persona que está bajo la influencia de una bebida alcohólica está prácticamente bajo los efectos del vino o de esa bebida. Para Pablo, ser llenos significa entonces estar bajo la influencia de algo. En este caso, Pablo está diciéndonos que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Significa que toda nuestra personalidad, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad está siendo controlada o bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es entonces ser llenos del Espíritu Santo, siendo constantemente llenados por Él. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, primero, no debo contristar al Espíritu Santo. Esta es una expresión que encontramos en Efesios 4:30. ¿Y qué significa? Bien, significa que si no nos sometemos al Espíritu y nos sometemos a cualquier cosa opuesta al Espíritu, entonces ya no estamos bajo el control del Espíritu, sino más bien bajo mis deseos, pasiones, y ya no me está controlando el Espíritu Santo. Lo segundo que debemos entender es que Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en cada cristiano. 1 Corintios 6:19, o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es lo primero y de hecho lo que constantemente olvidan muchos creyentes. Y no podemos ser llenos por el Espíritu si no tenemos siempre presente que Él está en nosotros. Debemos recordar que Él está presente, que Él está en nosotros, que habita en nuestro interior. Además de que Él está con nosotros y en nosotros, también debemos desearlo. Hemos de sentir sed por Él y por su compañerismo y comunión. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es preciso que se nos recuerde entonces este compañerismo con el Espíritu de Dios. No solo debemos recordar que está en nosotros, sino buscar una comunión con Él, un compañerismo saludable con Él. Debemos consultar con Él, debemos considerar su presencia y pedirle que se manifieste cada día en nuestras vidas. Lo siguiente es también tener atención y cuidado de sus impulsos. Dice la Escritura: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Cómo sucede esto? Bien, Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Si alguna vez sientes un repentino deseo por leer la palabra de Dios, ese es el Espíritu Santo que está obrando en tu ser. Él está dentro de ti. Él te está impulsando y entonces tú obedece, ve y hazlo. Si sientes llamado a orar, ve y hazlo. Deja todo lo que estás haciendo, ve y hazlo. Estos son algunas de las principales formas en que hemos de ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Y a dónde conduce toda esta llenura? Bien, eso es lo que el apóstol sigue diciendo a continuación. Significa que el fruto del Espíritu será manifestado en nosotros. Donde quiera que el Espíritu esté controlando nuestras vidas, sus frutos serán evidentes y obvios. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son y van a ser evidentes. Pero también las cosas que el apóstol sigue enumerando a partir del versículo siguiente, en el 19. Todo lo que es en relación a nuestra conducta en la casa de Dios, todo lo que es en relación a nuestro trato con el prójimo, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros jefes o empleados, todo lo que el Espíritu Santo afecte en nuestras vidas será de mucha bendición. Ese es el tipo de vida que llevan aquellos hombres y mujeres cuya mente, corazón y voluntad son controlados por el Espíritu Santo. Así que, mi estimado hermano, recuerda que el Espíritu Santo es un huésped lleno de gracia en tu vida. Ten comunión con Él y sé lleno de Él. Que Dios te bendiga.